Muy buenos días, mis queridos alumnos. Les habla su profesora Miriam Noemí Florescenti. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de histología. Entonces, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es histología. Histología es una disciplina de la biología. Es una rama, una disciplina de la biología por especialidad, que se encarga de estudiar a los tejidos. Pero ahora veamos, ¿qué cosa es un tejido? Acá dice, un tejido es un conjunto de células, eso ya lo sabemos. Las células se juntan, ¿sí? Y forman tejidos. Pero para poderse juntar y formar un tejido deben de tener la misma forma, deben de cumplir la misma función y deben de tener el mismo origen embrionario. Si cumplen estos tres requisitos, podrán formar un tejido. Por lo tanto, un tejido va a estar formado, obviamente, y principalmente por células. En medio de estas células encontraremos una sustancia intercelular, entre las células. Y luego un líquido tisular que envuelve a todo el tejido. Tisular significa tejido. Los tejidos animales, que obviamente son los tejidos que nosotros tenemos, ¿no? Son 4. El tejido epitelial, el tejido conjuntivo, que también se le conoce como conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Entonces, 4 tejidos. Epitelial, conjuntivo, conectivo, muscular y nervioso. Vamos a comenzar a estudiar uno por uno y hoy trabajaremos con el epitelial. Comenzaremos entonces. El tejido epitelial. Bien, ubicación. ¿Dónde lo encontramos? Siempre que nosotros escuchamos la palabra epitelial, al toque se nos viene a la mente que es un tejido que está en la piel. Y es cierto, está por lo tanto en las superficies corporales, en la piel, pero también lo encontramos tapizando cavidades internas al interior de nuestro cuerpo. Ahora, si es un tejido, es un conjunto de células. Pero ¿cómo son las células del tejido epitelial? Son de 3 clases. Planas, así como los CDs, cúbicas, como cubitos, ¿no? Y cilíndricas, como barrilitos. ¿Ya? Bien. Mira, fíjate, acá hay una gráfica del tejido epitelial. Observarás que las células son abundantes. Ahí dice, células abundantes. Están muy pegaditas unas a otras. Casi en medio de ellas no hay mucha sustancia intercelular, porque están pegaditas unas a otras. Por eso tiene escasa sustancia intercelular. Dice acá, posee inervación, es decir, que tiene nervios, ¿no? Obviamente para la sensibilidad. Dice acá que es avascular. ¿Qué significa A delante de vascular? A sin vascular, vasos sanguíneos. No tiene vasos sanguíneos. Y puede estar formada por una o varias capas, ¿no? Cuando tiene una sola capa, vamos a ver más adelante que se le llama simple. Y cuando tiene varias capas, será estratificado porque está formado por estratos. Bien. ¿Qué más podemos hablar del tejido epitelial? Sus funciones. Cuando nosotros preguntamos cuáles son las funciones del tejido epitelial, decimos al toque protección, correcto, porque justamente lo encontramos en la piel que sirve para proteger, pero no es la única función. También tiene otras funciones, absorción, por ejemplo, cuando lo encontramos a nivel de los intestinos, como en el intestino delgado, donde se va a encargar de absorber las sustancias nutritivas. Secreción. Tú sabes que secreción es producción de sustancias útiles. ¿Y quién produce sustancias útiles? Las glándulas. Entonces, ahí lo encontramos a nivel de las glándulas. Sensación, ¿no? Sensación.
sensaciones. Entonces, ¿qué son sensaciones? Son estímulos. ¿Y quién captura los estímulos? Los órganos de los sentidos. Por lo tanto, lo encontraremos también en los órganos de los sentidos. Y transporte, porque aunque te parezca mentira, ¿no? El tejido epitelial, como te dije al principio, tapiza cavidades internas, como las vías respiratorias. Y entonces tú sabes que las vías respiratorias sirven para el transporte del oxígeno y del CO2. Bien, clasificación del tejido epitelial. El tejido epitelial se clasifica en 3 grandes grupos. Epitelio de revestimiento, que algunos también le dicen recubrimiento, epitelio glandular y epitelio sensorial. Entonces vamos a estudiar los 3. Comenzaremos por el epitelio de revestimiento o recubrimiento. Acá está, epitelio de revestimiento o recubrimiento. Este epitelio se divide en 2 grandes grupos. A, simple. ¿Por qué simple? Porque, como su nombre lo dice, simplemente está formado por una sola capa de células. Y B veremos después, acá, B, estratificado, que algunos también le dicen compuesto. ¿Por qué estratificado? Porque está formado por estratos. ¿Qué son los estratos? Capas. Entonces tiene varias capas de células. A diferencia del simple, aquí, que tiene una sola capa de células. Comenzamos entonces con el simple, que tiene una sola capa de células. Este simple con una sola capa de células puede ser plano, puede ser cúbico y cilíndrico, dependiendo de la forma de las células. Si tiene una sola capa de células como forma de CD, será plano. Si tiene una sola capa de células en forma de cubito, será cúbico. Y si tiene una sola capa de célula en forma de barrilito, será cilíndrico. ¿Dónde encontramos epitelio simple plano? Que algunos le dicen endotelio. En los vasos sanguíneos y en los sacos aéreos. Tú sabes que entre los sacos aéreos están los alvéolos pulmonares. Fíjate acá en el dibujo, ¿no? Mira, una sola capa, pero células planitas que parecen CDs. ¿Ya? Que lo encontramos pues en el interior de los vasos sanguíneos. Cúbico, simple cúbico, una sola capa de células cúbicas. ¿Dónde lo encontramos? En los conductos que salen de las glándulas, conductos glandulares, y en los túbulos renales que están dentro de los riñones. Simple cilíndrico, una sola capa de células en forma de barrilito. ¿Dónde encontramos? En los órganos digestivos, ¿no? En los órganos digestivos. Mira, fíjate acá. Es una sola capa, ¿ya? Pero de células cilíndricas, ¿no? Como cilindros. Listo. ¿Dónde más encontramos epitelio simple cilíndrico? Una sola capa de células en forma de barrilito en las vías respiratorias. Acá en las vías respiratorias del aparato respiratorio. Aunque aquí vamos a ver que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Qué significa esto? Pseudo, falso, estrato, ¿no? Capas. Entonces pareciera que hay varias capas, ¿no? Mira acá en el dibujo, pareciera que hay varias capas aquí, varias capas. Pero eso es falso, solamente es una sola capa. ¿Ya? Es una sola capa, mira, simple, una sola capa de células en forma de barrilito. Sino que las células son de diferentes tamaños que pareciera que hay varias capas. ¿Ya? ¿Y por qué ciliado? Porque tiene pelitos. Mira, fíjate acá, tiene unos pelitos. ¿Ya? Ciliado tiene pelitos. Bien, pasemos al otro grupo. Al estratificado, estrato, capas, que también se le dice compuesto. Entonces, estrato, capas, tiene varias capas de células. ¿Dónde encontramos epitelio estratificado con varias capas de células? En lugares de nuestro cuerpo que tienen mucho roce mecánico. Por eso necesitamos varias capas de células para revestir. Por ejemplo, lo tenemos en la boca,
en el esófago, en la vagina, ¿no? Mira, fíjate acá. Este es el epitelio que recubre la vagina. ¿Ve? Tiene varias capas, mira, varias capitas. ¿Ya? ¿Dónde más? En la piel. En la piel también hay varias capas. Ya, varias capas, como tú puedes apreciar. Pero acá hay algo importante. En la capa más periférica se ha queratinizado. ¿Por qué? Porque tiene queratina. La queratina, terminación ina, es una proteína que también la encontramos en el pelo, en las uñas. Y está justamente acá, en esta capa de la piel, ¿no? Para darle una mayor consistencia, porque no te olvides que la piel nos protege. ¿Ya? Bien. Pasemos a la segunda clase de epitelio. ¿Te acuerdas que te dije que el tejido epitelial podía ser de 3 clases? Epitelio de revestimiento, que acabamos de ver, el epitelio glandular, que vamos a ver ahorita, y luego veremos por último el sensorial. Glandular, porque como su nombre lo dice, se encuentra en las glándulas. Y las glándulas pueden ser de 3 clases. Pueden ser exocrinas, endocrinas y anficrinas. Exocrinas, exo, afuera, es decir, que sus secreciones a través de un conducto las eliminan hacia el exterior. Mira, acá está el dibujo. Esta es una glándula exocrina. Sus secreciones a través de un conductito lo eliminan hacia el exterior. Ejemplo, las glándulas salivales, sudoríparas, sebáceas, mamarias, intestinales y gástricas. Endocrinas, endo, adentro. ¿Ya? Entonces, sus producciones, que se denominan hormonas, las envían directamente a la sangre, como está acá. Mira, glándulas endocrinas. Directamente sus hormonas las envían a la sangre. Ejemplo, la hipófisis, la tiroides, las glándulas suprarrenales. Anficrinas, ambos, es decir, que son exocrinas y endocrinas en forma paralela. Por eso también se les llama mixtas. Ejemplo, el hígado, el páncreas y las gónadas. ¿Quiénes son las gónadas? Los ovarios y los testículos. ¿Ya? Entonces, las exocrinas, su producción termina en el exterior, exo, a través de conductos. Por ejemplo, ¿no? La saliva termina en el exterior. Endocrinas, endo, adentro, envían sus hormonas a la sangre, al endo, a la sangre. No necesitan conducto. Ejemplo, la hipófisis. Y anficrinas mixtas, que hacen doble función, exocrina y endocrina. Y para terminar, tenemos el epitelio sensorial, que como su nombre lo dice, sensaciones. ¿Y quiénes capturan las sensaciones que son estímulos? Los órganos de los sentidos. Entonces, ¿dónde encontramos? ¿En qué órganos de los sentidos? Por ejemplo, en la vista. Encontramos epitelio sensorial en los conos y bastones que están dentro del globo ocular. Por ejemplo, en el órgano de Corti, que es el órgano de la audición, que se encuentra en el oído interno, dentro de una estructura en forma de caracol, que se llama cóclea. Y también en los botones gustativos que están en la lengua, que forma parte del gusto. Entonces encontramos epitelio sensorial en órganos de los sentidos, como la vista, oído, gusto. En la vista en los conos y bastones, en el oído en el órgano de Corti y en el gusto en los botones gustativos. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos alumnos. Nos vemos a la próxima. Adiós.